Buenos días. Vamos a comenzar entonces con la explicación del día de hoy. Pues hoy corresponde revisar, vamos a hacer la aplicación de las fórmulas que hemos estado revisando de polígonos. ¿Sí? Comenzaríamos primero, pues recordando la parte de cálculo de las diagonales de los polígonos. Tenemos una pequeña tabla donde vamos a hacer estas operaciones. ¿Sí? Vamos a hacerlo a modo de ejemplo. Tener el polígono, el número de lados, el número de diagonales desde un vértice y el número total de diagonales. Esto lo vamos a trabajar con los siguientes polígonos, que son el cuadrado primero, el pentágono, el hexágono y el octágono. Bien. Lo primero que vamos a completar en este caso e identificar será el número de lados que tiene cada uno de estos polígonos. Por ejemplo, sabemos que el cuadrado cuenta él con 4 lados. Y sabemos que la fórmula para determinar el número de diagonales de un vértice es n-3. Por lo tanto, el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice del cuadrado sería 4 menos 2 menos 3 sería una sola diagonal. Vamos a poner así, que una es 1. Sería una diagonal. Ahora, para sacar el número total de diagonales, sería con la fórmula en la cual tendríamos que involucrar, ahora sí, n por n-3 dividido entre 2. En este caso, si n es 4, lo podemos hacer colocando 4 por 4 menos 3 entre 2. Vamos a hacer esa operación. En este caso sería, si restamos al 4, 3 nos da 1, por 4, 4 entre 2. Entonces el total de diagonales serían 2 en total. Aquí lo colocamos. ¿Sí? Queda claro entonces el cálculo para el número total de diagonales del cuadrado. Y aquí está la operación. Se sustituye en este caso el n por el número 4. Bien, ahora en el caso del pentágono tenemos 5 lados. El número de lados son 5. Por lo tanto, el número de diagonales desde un vértice sería restando a 5, le restamos 3. 5 menos 3 nos daría 2. Ahora, para hacer el cálculo del número total de diagonales, sería... Buenos días. Buenos días, buenos días. Profe, ¿de qué habla? Estamos explicando, en este caso, el cálculo con las diagonales desde un vértice y las diagonales totales de los polígonos. Estamos presentando una tabla con las fórmulas, ¿sí? Ahora, estábamos aplicando para el caso del pentágono. Si n vale 5, aquí está nuestra fórmula. La vamos a sustituir y sería 5 por 5 menos 3 dividido entre 2.
Tenemos aquí 5 menos 3 nos da 2. 2 por 5 son 10. Entre 2 nos daría 5. Vamos acá. Ahora, con el hexágono, sabemos que el número de lados son 6. Por lo tanto, las diagonales desde un vértice serían 6 menos 3. Nos daría 3. Son 3 diagonales desde un vértice que se pueden trazar en el hexágono. Ahora, para sacar el total de las diagonales, empleando la fórmula, sería 6 por 6 menos 3, dividido entre 2. 6 menos 3 da 3, 3 por 6, 18. Entre 2, esto nos daría a 9. Entonces tenemos que el número total de diagonales de un hexágono serían trazadas 9. Y lo podrían hacer comprobando, haciendo el trazo, y van a observar que sí se cumple. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿La n qué significa el número de lados? Número de lados del polígono. El cuadrado tiene 4, pentágono Ok, 5, hexágono 6. Y ahora el octágono, pues 8. son 8. ¿Sí? La d Entonces, pequeña, trabajaría. ¿qué significa? Estas son el número total de diagonales desde un vértice. Ok, Número número de diagonales, desde un vértice. correcto. ¿Y la d mayúscula? La D mayúscula sería el número total de diagonales. ¿Sí? En este caso estaríamos haciendo el cálculo. En el último caso para 8. Entonces, el número de diagonales desde un vértice sería 8 menos 3, nos daría 5. Y ahora, para hacer el cálculo del número total de diagonales para 8, se sustituye la n por 8, nos quedaría diagonales igual a 8 por 8 menos 3 dividido entre 2. Entonces sería 8 menos 3 son 5, por 8, 40 entre 2. En total son 20. 20 diagonales. ¿Sí? Por favor, anoten este primer ejemplo. Estamos aplicando esas dos fórmulas. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Para que, para que quede claro ese cálculo. Hay una tablita similar que se maneja en su problemario. Y ahí tenemos algunos ejercicios de este tipo. Y ustedes tienen que calcular pues, el número total de diagonales y las diagonales desde un vértice. No sé si alguien tiene alguna duda con las operaciones. Simplemente es observar cómo ir sustituyendo el valor de n en la fórmula. Ustedes me avisan si ya tienen las anotaciones para que hagamos un segundo ejemplo. A ver, profe, era, por ejemplo, vamos a poner,
el cuadrado al final, ya en lo que es número total de diagonales, para sacarlo sería 4 por, ajá, sí, Por sería 1. 4 menos 3, ¿no? Ajá, esto Y da te 1. da, en este 1. caso da 1 Sí, sería 4 por 1 entre 2. 4 por 1 entre son 2. 4. Entre 2 igual a 2. Igual a 2. Así es. Y Ok, así ok. vamos haciendo cada uno. Entendido. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, terminen de anotarlo para que podamos hacer un caso más. ¿Listo? ¿Ya tenemos anotada la tabla? Listo, profe. Muy Bueno, bien. de mi parte ya está. No sé si ya todos estamos... Listo. Sí, vamos terminando, por favor. Ya la fórmula. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, en las diapositivas que hemos compartido en el Classroom, había unos ejercicios en la parte final. Si ustedes lograron observarlo, ¿sí? Tenemos aquí este caso que nos decía lo siguiente. ¿Cómo se denomina al polígono regular en el cual la medida de cada uno de sus ángulos internos es igual a 8 veces la medida del ángulo externo? Bien, aquí tenemos que plantear una ecuación para poder resolver dicho problema. ¿Qué datos nos está proporcionando en este caso el enunciado? Si ustedes pueden apreciar, tenemos allá primero, nos dan una relación del ángulo interno. El ángulo interno es igual a 8 veces la medida del ángulo externo. Entonces,
Lo que vamos a realizar será una sustitución, ustedes quieren llamarlo de esta forma, con las fórmulas de los cálculos de los ángulos externo e interno. Por favor, anoten el enunciado, ¿sí? Para que podamos pasar a la solución. Bien, ya tenemos anotado el enunciado. Espere. Sí, vamos Deme a unos anotar. segunditos más. Sí, anótenlo. Sí, y vamos a ver entonces cómo lo vamos a resolver. Primero que nada, pues vamos a tener que recordar las fórmulas, como les he mencionado, del cálculo del ángulo interno y del ángulo externo de un polígono regular. Esas fórmulas ya las hemos mencionado en una de las clases pasadas, ¿sí? Vamos a colocar entonces una ecuación de esta forma, vean. Aquí está en la pizarra. Sabemos que entonces la equivalencia del ángulo interno es 8 veces tu ángulo externo. Por lo tanto, nuestra ecuación se expresaría como 180 por n menos 2 sobre n igualado a 8 veces el ángulo externo, que es 360 entre n. Bien, ahora con esa ecuación, si ustedes observan, solamente hay una incógnita, que es la letra n. Y tenemos que hacer el despeje de ella. Si ustedes observan aquí, esta n que está en el denominador, igual la tenemos de este lado. Por lo tanto, cuando vamos a hacer el despeje, pasaría n de este lado a multiplicar por 180 n menos 2. Esta pasó multiplicando. Vamos a mantener esta n abajo para poder cancelar y sería después aquí 8 por 360. Lo que hice fue pasar esta n del denominador multiplicando de este lado. ¿Sí? ¿Para qué hice esto? Bueno, al dividir n entre n, se cancelaría. Y nos va a quedar una ecuación en expresión lineal, que sería 180 por n menos 2 igual al producto de 8 por 360. Si multiplicamos 8 por 360, nos daría 2880. ¿Hasta aquí está claro? Esta parte del procedimiento de cómo fue el que ordenamos nuestras variables. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Por qué se multiplicó? A ver, o sea, La idea, multiplico n por 180 por n tenemos menos 2, ¿no? aquí n. Aquí está la n. Esta pasó multiplicando todo esto. Entonces colocamos de este lado. Ok, Y ok. así, por 180 por n menos 2 igual a 8 por 360. El resultado de estos dos nos da 2880. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí. Y ahora, este 180 va a ser un factor para multiplicar a n y a menos 2. ¿Sí? Y nos quedaría expresado 180 por n menos 360 igual a 2880. Y ya va quedando más sencilla esta ecuación, en la cual tenemos que pasar de un lado
todos los valores numéricos y de un lado las incógnitas. Por lo tanto, sería 180 n igual a 2880 más 360. Tenemos que sumarle a 2880 360 y eso nos daría 3240. A ver, ya teniendo la ecuación así, ¿cuál sería el último paso para determinar el valor de n? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con este coeficiente? A ver, que alguien me comente. ¿Dividir? Así es, pasa dividiendo, entonces sería 3240 sobre 180. Y ustedes me van a decir el valor de n. N valdría, n es igual a 3240 entre 180 nos da. ¿Cuánto daría esa división? 18. Muy bien, entonces son 18 lados. Correcto, entonces así quedaría resuelto este ejemplo. Anoten el procedimiento de la ecuación, aquí lo hemos desglosado paso a paso. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda en el despeje? No. No. Bro, Pues sería practicarlo para que me quede así muy, muy claro, porque pues, o sea, sí quedó, pero pues como que no fluido sale. se les complica un poco la solución de la ecuación, me imagino. ¿Sí? Con las reglas del álgebra. Ahorita vamos a checar otros casos para que vayamos viendo. Maestro, yo tengo una duda, pero no es de este tema. Ajá. ¿De qué tema sería? Por ejemplo, en la actividad, la última actividad que marcó antes del proyecto, pedía que busquemos el suplemento y complemento, creo, de ciertos ángulos y grados, Ajá. ¿ok? Entonces, yo no sé cómo leo lo que ustedes, o sea, lo que tiene puesto ahí, por ejemplo, en el ejercicio, de hecho, en la primera tabla, en el primer ejercicio, era 29, o sea, yo creo que se lee 29 grados y luego dice 15 y una coma hacia arriba. Es ¿Cómo se lee? minutos. Es grados, minutos y después segundos, con las dos comillas. ¿Sí? Ok. Y por ejemplo, eran 40 grados, 30 minutos, 15 segundos. ¿Sí? Ok. Les mandé igual el material del sistema sexagesimal en la clase pasada, donde vieron que estuvimos trabajando Sí, o sea, sí, de hecho, eso sí lo casos. recuerdo y sé cómo hacerlo. Sin embargo, en la Ándale. tabla no, Sí. bueno, Son lo leí grados, mal, o bueno, lo entendí minutos mal. y Lo leí como segundos. ¿Vale? 29.15 grados. ¿Sí? Sí, así lo trabajaría. Ok, Bien, ya termine está de mal mi notar, tarea entonces. bien, termine de notar este caso y ahorita hacemos uno más para que pues ya ustedes vayan pues agarrando un poquito más de práctica en la solución de las ecuaciones. Sí.
Bien. Ustedes me dicen si ya está listo. ¿Listo, chicos? A ver. Vamos a regresar a las diapositivas para que ustedes logren observar, pues, en el ejercicio anterior. Pues, efectivamente, cuando solucionamos esta ecuación, nos dio 18 lados, ¿sí? Así queda expresado. Y pues el polígono regular se denomina como polígono de 18 lados, ¿sí? Bien, vamos ahora al problema número 3. Aquí nos dice, calcule el número de diagonales de un polígono convexo, sabiendo que el total de diagonales es mayor que su número de lados en 75. Nuevamente tenemos que plantear una ecuación utilizando ahora la fórmula de el número total de diagonales, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuál era la fórmula del total de diagonales, era n por n menos 3 dividido entre 2. Y nos dice que ese número de total de diagonales es mayor que su número de lados en 70. O sea, eso debe equivaler a tener n más 70. A ver, así plantearía la ecuación n por n menos 3 entre 2, que es el número total de diagonales, igual a n más 70. ¿Sí? Vamos a regresar a la diapositiva para que ustedes anoten el enunciado. Y ahorita checamos la ecuación de cómo resolverla. Ahí lo tienen, vean. Esta es la ecuación que les decía. Esa es la ecuación que debemos ya resolver. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda con el planteamiento? No Aquí carga el estamos. enunciado, maestro. Sí, anoten el enunciado. No, no carga. carga. No carga. Y ya está, ya está. A ver, debe cargar. Ya está, ya estoy compartiendo la pantalla. A ver, ya ustedes me dicen si lo ya pueden apreciar. Vean, allá Sí, ya está, ya tenemos está. cómo se reemplazó en este caso la fórmula del total de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2. Y se iguala al número de lados más 75, porque nos dice allá que es mayor que su número de lados en 75, entonces sería aumentado en 75. Eso es así como podemos plantear esa ecuación. Igual es una ecuación de una sola incógnita. En este caso la incógnita es n. Bien, anótelo, pero te voy a explicar cómo se va a resolver dicha ecuación. Bien, vamos a explicar entonces cómo hacer el despeje. ¿Ya todos tienen la ecuación? ¿Listo? Bien, ¿cómo vamos a iniciar la solución de esta ecuación? Es muy sencillo, observen. En este caso, este 2 pasaría multiplicando a n más 70, entonces quedaría n por n menos 3 igual a 2 por n más 70. Bien, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso?
ustedes lo logran observar, algo, permítanme un momentito, vamos a enfocar la cámara. Sería, esta n va a multiplicar a los dos términos que están dentro de este paréntesis. Y este 2 va a ser factor para estos otros dos. Por lo tanto, nos quedaría n por n es n al cuadrado, menos n por menos 3 sería menos 3n, igual a 2 por n, 2n, más 2 por 70, 140. No, son 75, ¿verdad? Son 75, son 150. Eran 75, 150. Ahora sí. Vamos a igualar, en este caso a 0, todos los términos. ¿Por qué razón? Porque vamos a obtener una ecuación cuadrática. Quedaría n al cuadrado menos 3n menos 2n, porque pasa al otro lado como negativo, menos 150 igual a 0. Ahora observo, y estos dos términos son semejantes. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas? Sí, dígame. ¿Alguna duda? Sí, dígame cuál es la duda. Que apague su micrófono. Pensé que tenía una duda esa compañera. Vamos a ver. A ver. Ahora, en este caso, estos dos son semejantes. Y se puede reducir la expresión a n al cuadrado menos 5 por n menos 150 igual a 0. En este momento observamos esta ecuación cuadrática y la podemos resolver de dos formas. Por la fórmula general o también mediante factorización. Pues en este caso observo, y sí sería factorizable esta ecuación cuadrática. ¿Cómo se procede a la factorización? En este caso, pondría n y n. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 150 y sumados me den menos 5. En este caso sería 15 negativo y 10 positivo. Porque cuando multiplico más 10 menos 15 me da menos 150. Y sumados, si es el producto cruzado, me daría menos 15n más 10n. Y efectivamente nos da menos 5n, que es nuestro segundo término. Por lo tanto, nuestra factorización quedaría n menos 15 por n más 10 igual a 0. Ahora, con esos valores vamos a sacar las dos respuestas de nuestra ecuación cuadrática. ¿Cuáles son esas dos respuestas? Bueno, sería n1 menos 15 igual a 0 y n2 más 10 igual a 0. Separamos ambos factores. El objetivo de esto es obtener n1 igual a 15 positivo, porque al pasar al otro lado se vuelve positivo el resultado. Ya tenemos el primer resultado aquí, n1 vale 15. Y nos falta ahora n2, que aquí nos daría menos 10. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo tener número de lados negativos, por lo tanto esta respuesta la descartamos y solo nos quedaría la primera, la cual quiere decir que el número de lados para ese polígono convexo son 15. ¿Sí? Por favor, anoten la ecuación. De cómo se pudo resolver mediante factorización. Profe, el ejemplo anterior no fue factorización, ¿o sí? No, el anterior fue una ecuación
de primer grado con una sola incógnita. ¿Sí? Esta es una Ok. ecuación cuadrática. ¿Sí? De Que factorización. se resolvió mediante factorización. Igual lo podrías Ok. resolver usando la fórmula general, que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido entre 2 veces a. En este caso vas a usar a, sería 1, b sería menos 3, no, menos 5, perdón, menos 5, y c menos 150. Si tú sustituyes en tu fórmula general con los coeficientes que nos da nuestra ecuación, llegarías a los mismos resultados. Y dijimos que el único resultado válido sería el n positivo, que son 15 lados. ¿Sí? Entonces, n quiere decir que son 15 lados. Es nuestro polígono de 15 lados, el correcto. Porque en la otra respuesta nos dio una cantidad negativa. Y esa la descartamos. ¿Queda correcto el procedimiento? ¿Hay alguna otra duda? Lo pueden comprobar, pueden hacer la fórmula general igual. Ustedes me avisan si ya tienen las anotaciones. Bien, entonces lo que estamos aprendiendo y aplicando hoy es cómo plantear ecuaciones a estos problemas y darle solución con los métodos que ustedes ya deben conocer, el método de las ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas. Aquí está, vean, vamos a regresar a las diapositivas para que vean el resultado, cómo lo pueden expresar. Aquí está. Y vemos allá que al resolver esta ecuación cuadrática, nos dice que son n igual a 15 lados. Luego, nos preguntan allá el número total de diagonales. Usamos nuevamente esa fórmula, allá lo pueden ver, donde sustituimos n por 15. Quedaría entonces el número total de diagonales, 15 menos 3 son 12. 12 por 15 son 180 entre 2, en total nos daría 90 diagonales. Y así ya queda resuelto este problema número 3. Muy bien, pues, ¿hay alguna otra duda antes de terminar? Ya estamos cerrando esta sesión. Para mí no quedaría, pues ya este material ya está compartido en la plataforma de Classroom. ¿Sí? Vamos a estar al pendiente de la entrega entonces de sus proyectos. ¿Sí? Vamos a dar oportunidad que lo mañana hasta el día el día de mañana. ¿Sí? Si tuvieron algún inconveniente o algo que les faltara. Tenemos hasta el día sábado en la noche, no hay ningún problema. Me lo ¿Para pueden, qué cosa, profe? para enviar el proyecto. Ah, correcto. ¿Sí? El proyecto ya está disponible, ya lo debían haber empezado a resolver. Vamos a dar hasta el sábado por la noche. ¿Sí? O Gracias.